Ha habido históricamente tensiones entre el gobierno central español y Cataluña, que es una de las 17 comunidades autónomas, está en el noreste, tiene alrededor de 7 millones de habitantes, es la más rica, tiene como capital a Barcelona, y históricamente ha habido, decía yo, un rifirrafe entre las dos, entre el gobierno central español y el gobierno catalán. Ayer el presidente de la Generalitat, que es el gobierno de Cataluña, Artur Mas, anunció que piensa convocar para el 9 de noviembre del año entrante, día que tiene cierta significación porque es un aniversario de la caída del muro de Berlín, un día que simboliza la libertad, un referendo en donde a los catalanes se les van a formular dos preguntas. La primera, ¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado, sí o no? Y la segunda, ¿quiere que este Estado sea independiente? En estos días, además, el gobierno catalán ha convocado, ha citado un simposio de historiadores, en donde los historiadores catalanes han hecho un recuento de 300 agresiones de España contra Cataluña desde el 11 de septiembre de 1714, que se considera el día que da origen a la fiesta nacional catalana, cuando el rey Felipe V de Borbón les quitó todas las competencias a los catalanes. El referendo, según el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no se puede llevar a cabo porque eso lo dice la Constitución, y el diario El País de Madrid hoy trae una editorial diciendo que el referendo es irrealizable y que debería haber más diálogo entre las dos zonas porque el señor Artur Mas está tensando cada vez más la cuerda. Según las encuestas, hay más o menos de división de opiniones en Cataluña sobre cómo votaría la gente. Pero uno se pregunta hasta dónde puede llegar este reto del señor Artur Mas, independientemente de que esté de acuerdo o no con el referendo, porque pues ponerse a pensar que se va a desmembrar un país europeo es una cosa complicada, es un reto muy serio que tiene España. Es un reto gravísimo, efectivamente. Un reto que no esperábamos tener, francamente. Ha sido una sorpresa desde el punto de vista de un español que lleva ya algunos años fuera de España, pero que sigo de cerca la actualidad de mi país. Es decir, que a mí me sorprendió. Nunca creí que los nacionalistas catalanes fuesen a llegar tan lejos. Siempre he tenido personalmente grandes recelos contra el nacionalismo catalán, contra todos los nacionalismos, porque soy de la opinión de que los nacionalismos ofuscan la mente y hacen difícil la interlocución política, pero tenía algo más de confianza en el pragmatismo tradicional del pueblo catalán y en que eso acabara imponiéndose sobre sus dirigentes. Pero finalmente no ha sido así. Los dirigentes nacionalistas, cuya razón de ser es esta permanente pugna, este permanente reclamo de independencia, han decidido tensar las cosas al máximo y colocar a España ante una situación límite. Creo que pese a todo ese referéndum no se va a celebrar. Creo que aún en el caso de que se celebre, que lo considero altamente improbable, la independencia no tendría el respaldo de la mayoría de los catalanes, pero aún así, en momentos tan graves para la economía española, este reto a sus instituciones y a la Constitución española es efectivamente muy grave y de repercusiones muy serias. Silvia, usted fue corresponsal en España. Es verdad que Cataluña es en cierto modo distinta o en muchas cosas distinta. Tiene una cultura diferente, un idioma distinto al español, una historia que también tiene muchas cuestiones originales. ¿Usted cree que se va a llevar a cabo este referendo, que se va a poder celebrar? Es difícil decirlo ahora. La verdad que hay muchas opciones en la mesa. Si entramos en las consideraciones técnicas, hay que ver qué es lo que decide y cómo opera el gobierno nacional, que sostiene que esto es ilegal, si va por el lado de la defensa de su argumento en la justicia, si va por el lado de apelar a mecanismos más firmes, como es de repente una suspensión de la autonomía. O sea, la impresión es que esto empieza a andar y que le espera a España un año dificilísimo, pero dificilísimo. Si algo no necesitaba España es la tensión política que va a tener en los próximos meses, donde este tema se va a convertir poco menos que en el monotema, va a desplazar otras medidas y otros debates que necesita y otras atenciones que necesita España en aras de esto. Si se va a realizar o no, hay todo un año por delante. Y no estoy tan segura, mira, a veces repasando un poco, no estoy tan segura incluso que, no, me pregunto si en algún punto hasta quienes promueven
la consulta, en algún punto no desearán que se las trabe España para poder victimizarse también. O sea, en algún momento alguien va a buscar una salida de esta situación y hay que ver por dónde va, no lo sé. Parece ser que el gobierno catalán ya no, los políticos nacionalistas catalanes ya no están dispuestos a aceptar, por ejemplo, mayores competencias en materia tributaria, que es una cosa que han exigido históricamente y que tiene, a diferencia de Cataluña, el País Vasco mediante una ley que se llama normalmente el estatuto, comúnmente el estatuto. ¿Se imagina usted que de verdad convoquen un referendo de estos y que qué sé yo, tenga que aparecer la fuerza pública en las calles? Es que es una imagen que a uno no le cabe en la cabeza. Bueno, qué bueno que sacas a relucir el tema del País Vasco, porque hay que recordar que, al igual que está haciendo ahora Cataluña, el País Vasco hizo lo mismo, echó mano de este tipo de recurso que fue recurrido ante el Constitucional y por supuesto no siguió adelante, ¿no? Pero eso te demuestra hasta qué punto muchos siguen entrampados en esta lógica del que el que no chilla no mama, ¿no? Lo delicado del momento es justamente la precariedad de la economía, que España empieza a levantar cabeza, y dos, que las costuras del Estado español y sus naciones están cada vez más desgastadas, más frágiles, ¿no? Y yo creo que esto puede ser lo que puede estar detrás de la intención de Artur Mas se puede convertir en una peligrosa trampa, no solamente para Cataluña, sino para toda España, y eso es lo preocupante. Yo lo que tengo son preguntas. Como extranjera no conozco España ni soy española como ustedes, pero la primera inquietud que tengo es por qué, si un referendo es un sí y un no, ¿por qué lo dividen en dos preguntas? Después, ¿tiene suficiente respaldo popular? Y si llega a ganar el sí, una intención independentista, ¿qué recursos tiene Cataluña para separarse? ¿Lo tiene que hacer unilateralmente, mediante una sublevación popular? Realmente lo que a mí me quedan en esta situación son inquietudes. Entre otras cosas, no sé si Antonio pueda contestar, pero entre otras cosas, Cataluña además, para entrar a la Unión Europea como país tendría que contar con el beneplácito de España. Porque la Unión Europea ha dicho claramente que en el caso de que Cataluña se separase de España, sería excluida también de la Unión Europea. Quedaría fuera de la Unión Europea como un país extranjero y tendría, en el caso de querer regresar, tendría que cumplir con todo el procedimiento que exige un país independiente para ser miembro de la Unión Europea, es decir, que no lo sería nunca, con lo cual no solamente perdería ser miembro de la Unión Europea, sino que perdería la moneda actual y quedaría en una situación de seria desprotección económica para el futuro, ¿no? Ese es un asunto de gran preocupación para los catalanes, porque los políticos nacionalistas les han hecho creer falsamente que no, que eso se puede resolver y que podrían seguir siendo parte de la Unión Europea, aunque insisto que esto es algo que la Unión Europea ha dejado muy claro muchas veces. El hecho de que se haga, lo dejó claro una vez más, pero contundente. El hecho de que haya dos preguntas, en el fondo, revela las dudas de los propios que convocan el referéndum. Ellos mismos están pidiendo la independencia llenos de dudas y con enorme incertidumbre sobre la aventura en la que están a la que están conduciendo a sus compatriotas. Y eso hace dos preguntas: una, primero, quiere ser un Estado; después, en el caso de ser un Estado, o si el Estado fuera independiente. Tiene el propósito de recoger la primera pregunta, los votos más generales, más moderados y centristas, y la segunda pregunta, exclusivamente aquellos, digamos, más radicales. Pero como digo, es esencialmente un reflejo de la psicología dubitativa con la que los nacionalistas van a este proceso.